cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la cual no pasará. Oiga bien, sécase la hierba, marchítase, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá. Oiga bien, la importancia que se le tiene que dar a la palabra de Dios merece que nosotros la honremos. Amén. Estamos en el libro primero de Juan, capítulo 5. Amén. Desde el versículo 13 estaré leyendo nuevamente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera Juan 5:15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gracias, Señor. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias en este día, porque pasará el cielo y la tierra, pero esta palabra permanece por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Amén. Nuevamente recordamos que Él nos oye, amén, en cualquier cosa que nosotros pidamos, conforme a la buena voluntad de Dios. ¿Qué importancia tiene cuando nosotros pedimos? No por nuestros anhelos y deseos, sino bajo la buena voluntad de Dios, que sabe lo que nos conviene. Amén. Porque Él sí sabe lo que nos conviene. Y en este día yo quiero continuar en esta lectura que empezamos el domingo pasado. El 16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual
yo no digo que se pida. Amén. Nosotros hemos aprendido a través de la Escritura que nosotros tenemos un intercesor. Hay quien intercede por nosotros a Dios Padre. Romanos en el capítulo 8 a nosotros nos habla de que tenemos ese intermediario que viene a favor de nosotros para con Dios. Por eso cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, les dice que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro intercesor. Si usted va a la palabra, a Romanos capítulo 8, usted encontrará allí lo que la Biblia dice. Romanos en el capítulo 8 usted encontrará de que tenemos ese intercesor, un intercesor que viene delante de Dios Padre, y Él es el quien se presenta delante de nosotros con Dios. Versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos esa palabra a nosotros que nos consuela, nos anima, porque Jesucristo es quien está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. En el 26 de este mismo capítulo, nosotros también encontramos una gran bendición, algo que a nosotros nos da una paz, como dice la Biblia en el 26. ¿Lo tiene? Está allí en el mismo capítulo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos entonces a Jesucristo y al Espíritu Santo intercediendo a Dios Padre por nosotros. ¿Qué beneficios más gloriosos del que aquel que conoce la Biblia y la entiende para ponerla en práctica? Para cuando tiene que venir delante de Dios, sabe que tiene quien por él. Tiene a Jesucristo y tiene al Espíritu Santo. Es más, dice que el Espíritu de Dios intercede por mí con gemidos indecibles. Son intercesores delante de Dios. Eso lo conocemos a través de la palabra. Pero cuando Juan está diciendo que si yo veo a mi hermano caer en pecado, si yo veo a mi hermano cometer un pecado que afectará su vida espiritual, aquí es donde Juan dice que nosotros también tenemos que venir a tomar la posición de un intercesor. Eso es lo que Juan dice allí en el capítulo 5. Vamos a leerlo para poder agarrar nosotros lo que vamos viendo, que nosotros pedimos a Dios y Él nos oye, porque pedimos conforme a su voluntad. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, Él lo hace, porque nosotros buscamos la voluntad de Dios. Ahora, si alguno viene
a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte. Y la pregunta acá es: ¿pecado de muerte física o pecado de muerte eterna? Él dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Está en la lectura. Usted está en la lectura conmigo. Porque los buenos maestros hacen preguntas. El primer versículo dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y conocéis, dice, al Hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros vamos a ser intercesores, nos vamos a poner a favor de aquel que nosotros vimos caer en pecado, cometer una falta que a Dios no le agrada. Ayer yo fui invitado a un hogar y algunos hermanos estuvieron allí y todo estuvo muy hermoso, todo estuvo muy lindo. Mucha gente en el poco tiempo de la palabra, pero estuvieron allí. Pero al final de cuentas nosotros vimos algo donde un hermano falló. Porque yo llegué a saludar a esta persona, y cuando le extiendo la mano me la deja en el aire y no me la da. Y hasta acá yo no sé qué le dije, qué hice para que no me diera la mano. Pero lo vimos, ¿verdad? Aquí hay testigos que lo vieron. Y la Biblia dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por ese hermano, por esa hermana. Todo había estado lindo, pero me inundó de tristeza al ver aquel momento. Y no quedé tranquilo hasta que llamé y dije: ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? Porque la Biblia nos enseña a nosotros, hermano y hermana, que hay pecados de muerte. Sí los hay. Y es pecado de muerte física y de muerte eterna. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, pedirá para que tenga vida. Y en este mundo nosotros todos estamos expuestos a encontrarnos en diferentes situaciones donde usted quedará quizás con la mano extendida y nunca lo van a saludar, y usted se preguntará: ¿qué hice? ¿Qué pasó? Ahora la Biblia dice: pedirá por aquel que usted vio que cometió una falta, que cometió un pecado. Amén. De esa manera, cuando nosotros aprendemos que el Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad. Somos débiles. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Yo no lo sé, pero el Espíritu mismo está intercediendo por mí con gemidos indecibles. De igual manera Jesucristo a la diestra de Dios Padre está intercediendo por mí. Por eso es que la Biblia dice: ¿quién es el que puede condenarnos? Amén. ¿Quién? Jesucristo es el que murió por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? Si Jesucristo es quien dio su vida en la cruz del Calvario. Ahora, si usted ve a un hermano cometer un pecado, usted tiene que pedir, dice la Biblia. Oiga bien: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Usted es responsable. Yo soy responsable de aquellos que yo sé que no tienen vida eterna. Y el Espíritu habla. El Espíritu es el que revela. El Espíritu es el que da testimonio.
El Espíritu es el que trae la paz de cuando yo tengo el gozo de mi salvación. Me da seguridad de que mi nombre está en el libro de la vida. Por eso es que nosotros entendemos que la Biblia a nosotros nos pone en el lugar de intercesores. Estamos en la tierra para ponernos a favor de muchos que no tienen la seguridad de la vida eterna. Dice que pedirá. Así como el Espíritu Santo está intercediendo, Jesús está intercediendo, también usted y yo tenemos que ver cuál es la bendición que tenemos de ponernos a interceder. Pero hay pecados de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuáles son esos pecados de muerte por los que nosotros no tenemos que pedir? ¿Cuáles son? A mí me lleva la Biblia a abrirla en Mateo 5, y cuando usted abre Mateo 5, la Biblia en la bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero usted luego sigue la lectura en el capítulo 5, y al llegar al versículo 20 del capítulo 5, usted encuentra allí lo que Jesús decía: si vuestra justicia, ¿alguien lo tiene para que se dé cuenta lo que dice Mateo 5:20? Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿Cómo entendemos cuál es el pecado de muerte y cuál es el no pecado que no sea de muerte? ¿Cómo? Si Jesús dijo: si tu justicia no sobrepasa a la de los fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo nosotros vamos a orar con entendimiento por aquellos hermanos a los que yo quiero venir a corregirlos? Usted recuerda que Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura que es inspirada, toda, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia dice: toda es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Quiere decir que si usted ve a su hermano cometer pecado, usted va a venir y le va a decir: hermana, a Dios no le agrada lo que usted hace. Usted tiene delante de Dios el venir a interceder, de venir a clamar por esa hermana, por ese hermano que usted vio cometer pecado, y decirle: Dios, yo clamo a ti, que tengas piedad y misericordia por mi hermano. Pero luego el Espíritu Santo vendrá y me hablará a mí y me dirá: ve, es el tiempo ahora para que vayas, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. Para corregir. Yo tengo que corregir si vi a mi hermano cometer pecado. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo: para instruir, para enseñar, para corregir. ¿A fin de qué? A fin, ¿cuál es el fin? No es de que yo venga a aprovecharme y decirle: hermana, es una pecadora, hermana, mire lo que usted ha hecho. No, es con el fin de qué? De que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado y preparada en el reino de Dios. Ese es el propósito. Pero la vida de oración, porque yo sé que Él me oye, yo voy a ser un intercesor. ¿Usted entiende esto?
Y esto puede pasar entre esposo y esposa, que usted tiene que tomar la posición aquella de donde usted ha orado. Y mira, mi amor, no es bueno que andes mucho en chismes. Amor, la mentira no es buena. Toda injusticia es pecado. ¿Y cuáles son las cosas injustas? Podemos agarrar papel y lápiz hoy y empezar a escribir. El hacerte menos a mis hermanos y hermanas, el darles lugar a unos que para ellos son mis mejores amigos porque tienen el mejor dinero de la iglesia, diezman más. ¿Cuáles son las cosas injustas? Porque toda injusticia es pecado. Oiga bien, ¿usted hace cosas injustas? Que si mira a un hermano y usted sabe que lo tiene que saludar, usted busca mejor este lado por no saludarlo. Esa es una injusticia. No está hablando justamente. Por eso cuando la Biblia a nosotros nos resalta en esos versículos que sabemos y conocemos de mucho tiempo, él hace énfasis, busca primero algo. Busca primero algo, el reino de Dios y la justicia de Dios. Por eso si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no hagas planes que vas para el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? Mateo 5:20. Si tu justicia no es mayor, no sobrepasa la de un fariseo, no hagas planes porque al reino de los cielos no vas. Toda injusticia es pecado. Y si yo veo a mi hermano cometer una injusticia, yo tengo el derecho, a través de la palabra de Dios que me dice que primero tengo que venir a interceder por él o por ella. Hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Hechos 5 nos habla a nosotros de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira prometieron vender una propiedad y traerla a los pies de los discípulos. Pero Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en agarrar algo de aquello que habían ofrecido y trajeron solamente una parte. Pero Ananías y Zafira tuvieron muerte física. Y ahí también va la muerte eterna. ¿Por qué? Por algo tan sencillo. Si hoy pasara eso, aquí no hubiera nadie, la iglesia estaría vacía, todos hubiéramos sido ya cortados. Yo no estuviera aquí, porque cuántas veces he mentido al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le he prometido a Dios algo y no lo he cumplido? Por eso Juan desde el capítulo 1, cuando empieza a escribir a sus oyentes, les quiere hacer énfasis de algo bien importante. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda injusticia es pecado. Y si usted ve a alguien hacer algo injusto, usted tiene que tomar la escritura de Dios para poder corregir, para poder instruir, para poder dar un consejo de lo que la palabra de Dios dice. Hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Por eso la Biblia habla claramente, y es el mismo Juan cuando dice: hijitos míos, estas palabras os escribo para que no. Estas palabras os escribo para que no pequéis. Hay un consejo para no pecar. Hay palabra de Dios para que conozcamos qué es lo que a Dios no le agrada. Por eso dice allí en el capítulo 2 del versículo 1: estas palabras os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, abogado, oiga bien, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No es que practiquemos el pecado, pero no podemos mentir que no cometemos pecado, porque si no le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si quien nos limpia es la sangre de Jesús y nos hace dignos de venir ante su presencia, Él es nuestro abogado, quien se pone a favor de nosotros para que no seamos destruidos. Entonces, como el Espíritu Santo es intercesor, Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo. Yo voy a aprender a tomar una postura en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, y es aquella, hermano, que solo se llega a obtener espiritualmente de un intercesor. Por eso lo dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado. ¿Y qué era lo que leía nuestra hermana hoy en el libro de Santiago? ¿Sabe que hay muchos enfermos? ¿Por qué? Como lo dice 1 Corintios capítulo 11. ¿Por qué hay muchos enfermos? Vamos a 1 Corintios capítulo 11 antes. Ananías y Zafira fueron muertos. Y no es un cuento, no es una historia, no es una fábula de hadas. Es una realidad que la Biblia nos comparte, de que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego. O con Dios no hay que jugar. Te puede engañar a quien quiera engañar, puede mentirle a quien quiera mentir, pero nosotros tenemos que tener cuidado con él. Capítulo 11 de primera epístola a los Corintios. ¿Lo tiene? Desde el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Toda injusticia es
pecado. Usted está viendo esto, ¿verdad? Si usted ve a su hermano cometer pecado, ¿es pecado de muerte o pecado no de muerte? Tomar. Usted lo vio. Si usted ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pida a Dios por él para que tenga vida. Pero también usted, ¿qué tiene que hacer después? Después de haber orado, Espíritu Santo, yo tengo que ir a corregir este error. Tengo que ir, porque si no, y usted viene a la persona y le dice, mire, pastor, usted ha estado robando del dinero de Dios. Y no se me quedó uno de aquí, mire, hay que tener cuidado porque. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ir. Porque toda la escritura de Dios inspirada. Yo no tengo, y el pastor se robó de los diezmos. Y yo creo que el pastor, a saber si todo se lo está llevando. ¿Qué es lo que me dice la Biblia a mí? Si ya eso se volvió, ¿qué? Chisme. Se volvió, ¿qué? Sembrar discordia, porque ya entonces el hermano va a decir, este pastor. ¿Y qué? ¿Qué va a producir eso? Pero no, la Biblia le dice que usted sea intercesor. Eso es lo que tiene que ser. Eso, no andar en nosotros llevando chisme de acá para allá, sembrando discordia entre hermanos. Hay unos hasta que se prestan para ser testigos de cosas que no vieron, de cosas que nunca oyeron. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte, pero sí hay pecado de muerte. Pero dígame usted, si yo robo y robo y robo y me están corrigiendo y no escucho, y si el Señor viene, ¿a dónde voy? Si estoy mintiendo y mintiendo y nunca me controlo en la mentira, ¿a dónde voy? Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos, hermano y hermana, una gran responsabilidad, porque usted está oyendo palabra de Dios, que usted tiene que ponerse en la brecha a interceder, tiene que ponerse a ser vallado, a interceder por donde están aquellos que mueren. El Señor nos oye, sí nos oye. Por eso la Biblia dice claramente que si pedimos conforme a la voluntad, a la buena voluntad de Dios, en cualquiera cosa que pidamos, Él nos oye y Él lo hará. De esa manera aprendemos, hermano, a tomar la responsabilidad de estar en ese mundo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Y busqué entre ellos, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos uno que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Busqué uno entre ellos que se pusiese a ser vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mire usted lo que la Biblia a nosotros nos manda, de ponernos en la brecha, de ponernos a ser vallado. Eso es lo que la Biblia nos manda y nos enseña. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Pero ¿qué es lo primero que sí, mire, hermano, dicen que el pastor embarazó a la secretaria y a la tesorera y a la no sé quién? Ahí sí. Pero ¿por qué no vengo yo a aprender de la palabra, de venir a rodillas delante de mi Dios y decirle: Padre, ten piedad y misericordia, aunque sea pecado de muerte, líbrame tú, porque yo no voy a andar criticando ni a juzgando a nadie. Tú me has mandado, Señor, como dice la Biblia. Oiga bien lo que leía la hermana en el
capítulo 5 de Santiago. Versículo 14 del capítulo 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y hay muchos enfermos espirituales porque han participado de cosas indignamente. Han participado de cosas que les ha venido por eso el castigo de Dios. Por eso dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, oiga bien, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si va conmigo ahora al libro de Gálatas capítulo 6, vea la bendición que nosotros tenemos de parte de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si usted ve a alguien cometer pecado, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, hay que ser espirituales para poder entender por qué aquel hermano cayó en pecado, por qué aquel hermano cometió una falta. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay palabra de Dios que a nosotros nos lleva a ponernos en la intercesión, pero el espiritual será llevado por el Espíritu Santo, amén, a restaurar aquella vida que fue encontrada en alguna falta, aquella persona que cometió un pecado. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No lo aplastes más, no lo critiques, no lo juzgues. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que la Biblia dice. Y la oración sanará la oración cuando llegamos. Hay enfermedades que han venido a causa del pecado. Hablo de enfermedades físicas que han venido a los cuerpos porque Dios ha mandado. Por eso dice: llamad a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración salvará. Y si hubiera cometido pecado, dice, le serán perdonados. Mire a dónde nos lleva a nosotros la Biblia. Para ser intercesor, hermano, hay que estar en el mundo espiritual. Nadie va a llegar a estar en ese nivel de intercesor, porque esto no es solo para una semana. Esto no es solamente para un mes. Esto es para la vida que Dios te ha dado sobre esta tierra, de permanecer a favor de muchos, en clamor, en intercesión, pidiendo misericordia. Esa
Es la posición que la Biblia a nosotros nos enseña. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Ahora, dice que hay pecado de muerte por el que yo no tengo que pedir, por el que usted no tiene que pedir. ¿Cuál es ese? Bueno, la hermana Wendy con la hermana Jessica tuvieron un problema en la iglesia. Y el problema fue tan grande que ya no se hablan. Una se sienta por allá atrás y la otra acá. Y cuando termina el culto, la hermana Jessica sale, pero no ni saluda a nadie por no saludar a hermana Wendy. No saluda a ningún otro, sino que sale mejor por tal de no saludar. Hermana Wendy viene llorando y me dice: pastor, ay, yo tuve este problema, me arrepiento, miro que la hermana Jessica no me saluda, yo quiero saludarla y mire, yo quiero arreglar este problema. Bueno, la Biblia dice que hay la manera en que se tiene que solucionar el problema. Pero hermana Jessica dice: no, yo no quiero nada con esa hermana, ella me ofendió, yo no quiero nada. Yo vengo nuevamente y le digo: hermana, la Biblia nos dice esto, nos dice el otro. Y ella dice: hermano, por favor no insista, yo no tengo nada que hablar con esa hermana. ¿Qué se convierte ese problema? En un pecado de muerte. Es pecado de muerte, porque la Biblia nos enseña claramente que si yo no perdono, oiga bien, si yo no perdono, Él no me perdona. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Lo dice el versículo 17. Pero hay pecado no de muerte. Ese es un pecado que entre dos personas puede llevar al pecado de muerte. Por el orgullo, por el no bajarse y reconocer: ella me ofendió, es cierto, pero Dios me llama a mí al perdón. Esa es regla de oro. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y aquí, como le digo, ¿cuál es la injusticia que nosotros estamos haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué injusticia? Porque el robar, el mentir, pero no mencionamos adulterio. Pero la Biblia dice que no hay que ir al acto sexual para que sea adulterio. Solo con mis ojos yo puedo ser un adúltero. Para ser homicida, yo no tengo que tomar una 9 milímetros y dejárselo ir a aquel que me cae mal y que da muchos problemas en la iglesia. Dice que si yo no perdono a mi hermano, aunque a veces va, dice uno: este hermano, este otro. ¿Pero qué dice la Biblia? Hermano César, la gloria que me diste, la gloria yo se las he dado a ellos. Y esa gloria lo lleva a una comunión. Por eso es que, mire, el homicida no tiene que agarrar un arma y venir a ¡pum! ¿Quién es el homicida? Dice la Biblia: el que no ama a su hermano. Y el que no ama es aquel que no perdona. El que no quiere reconocer, el que no quiere escuchar la palabra de Dios. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay pecado no de muerte, pero sí hay pecado de muerte. Porque nosotros no somos los que practicamos el pecado. ¿Cuál era la palabra de Jesús?
vosotros sois de vuestro padre el diablo. Directo, claro, específico, porque el que fue llamado a mi reino, el que fue llamado a la sangre de Jesús, entenderá que no practica el pecado porque ha nacido de nuevo. ¿Cómo aprendemos a ser intercesores? ¿Cómo aprenderá a usted a venir a favor de otros? ¿Qué le hacemos nosotros a Jesús? ¿Quién está intercediendo por mí? A la diestra de Dios Padre es Jesús. ¿Qué cosa le hago yo a Jesús para que nunca más preste oído a lo que yo le clamo? ¿Usted entiende lo que yo le quiero decir? ¿Cuántas veces yo menosprecio al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces yo no valoro al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no le doy su lugar en mi vida? Y Él aún así viene sobre mí. ¿Cómo podemos llegar a ser intercesores? ¿Será que Jesús y el Espíritu Santo una vez por semana son los que están allá con Dios Padre intercediendo por nosotros? Porque si yo solo lo hago una vez por mes, intercediendo por mi familia, intercediendo por todos aquellos que cometen pecado, hermano, eso es solamente a través del Espíritu Santo de llegar a conocer esa bendición de tomar el privilegio de ser un intercesor. Y se puede alcanzar. Podemos ser intercesores. Podemos estar en la presencia de Dios haciéndolo, porque para eso nosotros hemos ido escalando en el mundo espiritual. Para eso el Espíritu Santo nos ha ido dando a nosotros esa preparación para que nosotros conozcamos en el mundo espiritual todas aquellas cosas por medio de las cuales, mire, cuando usted lee la palabra de Dios, Efesios capítulo 3 y versículo 10, esta palabra, cuando usted la lee, usted se da cuenta del privilegio de la iglesia, de lo que nosotros participamos, de a lo que a nosotros se nos ha dado. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? Por usted y por mí. Pero ¿cómo? Si nunca andamos en el Espíritu, si nunca queremos meternos a conocer los misterios de Dios, si nunca tenemos hambre y sed de Dios, nunca le pedimos de Espíritu Santo, llévame a los niveles espirituales, a donde yo pertenezco, a donde yo debo estar, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Oiga bien, hermano. La iglesia tiene esa bendición. Usted y yo tenemos ese privilegio de dar a conocer, dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros todavía estamos en la tierra. Los principados y potestades están allá arriba de nosotros. Pero ¿sabe qué? A la iglesia Jesucristo le ha dado el poder, le ha dado la autoridad de la multiforme sabiduría de Él, darla a conocer en ese mundo espiritual. La va a entender el espiritual, la va a entender aquel hombre y mujer que anhelan más de Dios, aquellos que no se conforman a vivir en esta tierra un evangelio por costumbre o por tradición, sino aquellos que entienden que hay muchas necesidades donde nos necesitan. Hay muchas necesidades donde nos están requiriendo. Pedirá. Si alguien ve a su hermano cometer
pecado, pedirá para que tenga vida, para que no muera. Pedirá a Dios porque sabe que es el que fue llamado a estar en la brecha, a estar delante de la presencia de Dios. No podemos dormir en la iglesia, hermanos y hermanas. Se conoce cuando el hombre y la mujer de Dios oran. A nosotros en el mundo espiritual los demonios nos conocen. Mire, yo le diré algo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer en el mundo espiritual, ha llegado la hora de que nos levantemos. Ha llegado el tiempo de tomar nuestra posición. Por eso la Biblia dice que nosotros, para tener la mente de Cristo, tenemos que empezar a pedir al Espíritu Santo que nos lleve alumbrando nuestros ojos en el conocimiento de la verdad. Para llegar a tener la mente de Cristo hay que empezar a pagar el precio. Hay que empezar a negarnos a nosotros mismos. Hay que empezar a dejar todo deleite y todo placer de este mundo. Hay necesidades y un día nos van a demandar a nosotros, porque fuimos los llamados para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Póngase de pie, pueblo. Ukashara Bandom Mahai.